cualquier protestante de ahora no sería capaz de vivir en un paraíso, entre comillas, puritano del siglo XVII. Se moriría del control estrictísimo que había. Prohíbe los prostíbulos, hace unas reglamentaciones para la basura, cosas que hoy nos suenan mucho y casi si hubiera vivido en nuestra época seguro que Calvino sería ecologista, vamos. Control de los horarios, se tenía que saber a qué hora se abrían los trabajos, a qué hora se cerraban, cuándo empezaban los oficios religiosos, cuándo se acababan, cuándo se entraba en casa y las actividades en casa y cuándo se acababan. Casi era una especie de comunismo, esto lo vemos en Europa, como hay una especie de obsesión regular de toda la vida, como si la propia vida por sí misma social no pudiera, digamos, funcionar y autorregularse y autogestionarse, cosa que sí pasaba en el viejo mundo medieval. ¿Quién fue Juan Calvino? ¿Fue amigo de Martín Lutero? ¿Por qué fundó el calvinismo? ¿Ginebra fue el paraíso protestante? ¿El calvinismo inventó la democracia y el capitalismo? Hoy entrevistamos al filósofo Javier Barraikoa, que nos dará unas cuantas claves para comprender la doctrina de Calvino sin leyendas. ¿Están preparados? Se acompaña de superioridad racial, ¿no? Entonces, conquistar, masacrar pueblos que se van encontrando, para ellos es clarísimamente la confirmación de que ellos son el pueblo escogido, están entre los escogidos y que el resto de pueblos son inferiores porque están condenados. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a una nueva entrega. ¿Y por qué digo nueva entrega? Digo nueva entrega porque ya grabamos el año pasado un vídeo sobre el impacto de Martín Lutero con uno de los grandes expertos en este tema que seguramente muchos de ustedes lo conocen e incluso hayan visto ese vídeo que ya lleva más de 11.000 visitas, creo que llevará. Él no es otro que Javier Barraikoa, como habrán visto también en el título, no estoy haciendo aquí ningún spoiler. Y vamos a hablar ahora de otro personaje que se nos quedó en el tintero y habíamos pensado en hablar de él también el año pasado, como es Juan Calvino. Tengo por aquí el libro de Javier, que decir que, por no decir que es el mejor, voy a decir que es uno de los mejores libros que he leído sobre este tema, por lo bien que resume todos los movimientos protestantes o reformadores, como se dice, y también ya les adelanto que seguramente en un futuro podamos hacer una tercera entrega y conozcamos un poco, por ejemplo, el tema del anglicanismo, que también es muy interesante. Pero nos vamos a meter en esta edición, en este capítulo, en Calvino. Así que muchísimas gracias, Javier, por haber elegido otra vez Trincheras Ocultas para hablar. Pues muchísimas gracias, Javier, y gracias por abrirme la ventana de tu canal, que sé que tiene muchos seguidores y más en las tierras que estás por ahí. Sí, sí, aquí tuvo un impacto, yo creo, Juan Calvino, sobre todo en el norte. Bueno, ¿quién es este personaje, Javier? Vamos a meternos ya en materia. Bueno, Calvino, digamos, es más joven que Lutero, por tanto, un personaje más tardío en la Reforma. Es francés, Noyon, aunque los últimos 23 años de su vida los pasa en Ginebra, donde ahí pergeñará todo lo que va a ser la Iglesia reformada, o la llamada Iglesia reformada, que va a tener una influencia muchísimo más grande que el propio luteranismo, esto hay que tenerlo muy claro. Y él es un francés que al principio se bebe de las fuentes de Lutero, quiere inspirar el luteranismo en Francia, pero no va a tener suerte. El propio luteranismo enseguida se agota en Francia y va a ser invitado a Ginebra. En ese momento en Ginebra empieza a recibir muchos reformadores, protestantes, todavía de influencia luterana. Él mismo es expulsado de Ginebra, va a Estrasburgo, ahí se casa con una anabaptista. Para los que estén un poco perdidos, el anabaptismo fue una rama ultra radical del protestantismo que se enfrenta al propio Lutero, y Lutero hace una guerra a muerte con los príncipes alemanes contra los anabaptistas. Y de este matrimonio empieza ya a pergeñarse un tipo de protestantismo muy diferente del de Lutero, y dado un momento
va a ser reclamado otra vez por Ginebra, cuando Ginebra se está radicalizando y expulsa a su obispo, al obispo católico, y hay una tensión entre una burguesía ginebrina y la vieja nobleza, que también es expulsada, entonces lo reclaman. Y a partir de ahí, Lutero va a coger como mucha importancia, porque ya no solamente va a tener la capacidad digamos, de desarrollar una teología o un protestantismo teórico, sino que lo va a incardinar en un espacio-tiempo político. Y esto va a tener muchísima importancia. Todo aquel que quiera apoyar, como siempre digo, Trincheras Ocultas, puede hacerlo a través de Patreon. Les voy a dejar por ahí abajo el link y también van a tener ahí un código QR que les puede llevar directamente a esto. También les quiero anunciar que he creado una newsletter mensual, que también voy a dejar por aquí el QR, donde actualizo cada mes los vídeos que he subido, los artículos que comparto en Voz Populi. Todo eso les va a poder permitir ver todos los trabajos que realizo durante el mes. Y ya para acabar, también decirles que hay más de un 80% de las personas que ahora mismo están viendo este vídeo que no están suscritas al canal, así que por eso también les animo a que lo hagan para poder seguir apoyando Trincheras Ocultas y que sigamos, ¿no?, en esta tarea de divulgar el legado hispánico en el mundo. Bueno, Javier, yo creo que ya podríamos dar por concluido incluso el vídeo por este gran contexto que he realizado, pero vamos a ir un poco más allá. Por ejemplo, hablábamos en esa primera saga de Martín Lutero si tenía orígenes humildes. ¿Podríamos decir que Calvino tenía orígenes humildes o no? No, en absoluto. Más bien, él pertenecía a una familia potente de juristas muy importantes de Noyon, en Francia. De hecho, su padre era fiscal de los tribunales eclesiásticos, pero, digamos, era muy beligerante contra eclesiásticos, contra la propia iglesia. Al final, el padre es casi excomulgado, apartado de su función de la fiscalía del tribunal eclesiástico, y él, que había estudiado leyes y es un jurista más que un teólogo, él en un principio pertenece a una élite, pero digamos económica, pero resentida porque su padre prácticamente pues muere arruinado. También es muy importante para luego entender lo que son las derivadas del calvinismo, que algunos dejan caer la sospecha de que por el propio apellido, Cubín, Calvino o Coubin, vendría a ser un criptojudío, porque Coubin sería el Cohen, que en hebreo el Cohen es el sacerdote, ¿no? Es el sacerdote judaico. Y entonces, y esto pues puede tener como un sentido en el desarrollo de su propia teología, y luego ver cómo el propio calvinismo es acogido en aquellos lugares como Holanda, donde la presencia de los judíos es muy fuerte, la presencia comercial, y sobre todo el proceso de judaización que lleva al cristianismo la teología de Calvino, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cosa a tener en cuenta, porque claro, todo lo que hacemos en la vida se explica también por nuestros propios antecedentes, ¿no? Entonces, en Calvino yo creo que es muy importante ver que esta dimensión jurista de su familia, porque él mismo, luego cuando empieza a desarrollar su teología, digamos, práctica en Ginebra, él se da cuenta que la única forma de llevar a cabo sus principios teológicos es organizar jurídicamente, a través de reglamentos, normas, toda la vida cristiana, toda la vida espiritual, cosa que en la cristiandad esto nunca se había dado, nunca se había producido, y esta conexión yo creo que también es muy interesante. Sí, eso es muy interesante porque se habla poco de lo que era Calvino, ¿no? Antes. Y sobre Calvino, por ejemplo, hay un cronista que he leído aquí que se llama Famiano Estrada que decía que el luteranismo tenía un mayor impacto en las élites, pero Calvino supo calar más en lo que es las capas más bajas. ¿Qué diferencias o por qué piensas que pudo darse esto en aquel momento? Sí, a ver, cuando hablamos de capas bajas, a veces los historiadores hablan de capas bajas referentes a la burguesía comparado con la nobleza, ¿eh? A veces hay que hacer el distingo. Claro. De hecho, pensadores como Engels, teóricos de lo que sea luego el comunismo marxista, dirán que el calvinismo es la forma burguesa del cristianismo, ¿no? Como
como hilando muy fuerte estas dos dimensiones. Pero la diferencia, y es muy importante lo que planteas, entre el luteranismo y calvinismo, es que el luteranismo solo puede prosperar, o mejor dicho, Lutero tuvo una tentación primera, que es sumarse a los anabaptismas como gran corriente rompedora, revolucionaria, de un protestantismo radical contra los poderes constituidos. Pero Calvino, que se hace amigos de los anabaptistas, que son los que montan las guerras campesinas en Alemania, que son las guerras salvajes, en un momento determinado él tiene olfato y dice, no, no, el poder no está aquí, el poder está en los príncipes, ¿no? Y él se somete a los príncipes de tal forma que, para que nos entendamos, él va a adoctrinar en sus principios teológicos, muy caóticos, por cierto, pero deja que toda la estructura que ha de sobrellevar la Iglesia sea la política. Y por tanto, él se somete a los príncipes le protegen y básicamente él hace una teología contra el catolicismo y en principio no tiene por qué organizar la vida de los fieles porque ya se está organizando desde la política, ¿no? Entonces, por eso una parte muy importante del pensamiento luterano es la sumisión total y absoluta al príncipe político, ¿no? No acepta el tiranicidio, no acepta que haya rebelión, que haya protesta. En cambio, Calvino, en eso se va a diferenciar mucho, porque Calvino, primero, no acepta jerarquías. El luteranismo sustituye a los obispos católicos por obispos protestantes. Y los obispos protestantes, evidentemente, los nombran los príncipes alemanes, ¿no? En cambio, Calvino no acepta la estructura jerárquica de obispos, sino solamente el presbítero, el anciano, los consejos de ancianos. Esto dará lugar a varias formas de protestantismo que luego llegarán a América, pero digamos que al rebajar la jerarquía, también lo que está haciendo es darle preponderancia a una clase, ahora diríamos media, una clase burguesa o incluso una clase artesanal, ¿eh? Esto pues en Holanda será diferente, en, en Escocia también que triunfará el calvinismo, también tendrá características diferentes, pero en tono general podemos decir que sí, que el protestantismo calvinista se refugia en esa idea de asamblea, esa idea de pueblo, esa idea de que es en el Dios o la voluntad de Dios se está manifestando en la comunidad, ¿no? Y no en las jerarquías, no en los reyes, no en la alta nobleza como los príncipes alemanes, ¿no? Y entonces esto va a ir muy bien, tanto en Ginebra, que es una ciudad muy comercial en ese momento, es un cruce comercial importantísimo en Europa, sino también posteriormente en Holanda, porque esa burguesía se va a sentir como respaldada teológicamente para conseguir una libertad, a lo mejor económica, que no le permite una estructura de imperio. Qué interesante, sí. En el caso de Holanda es muy interesante cómo es esa nobleza media baja, sobre todo la que acepta todas estas teorías. Muy interesante todo esto. También es interesante que lo hablábamos en la primera entrevista, que muchas veces al hablar de protestantismo, de protestantes, tendemos a pensar que todo es lo mismo y vemos que ahí hay una amalgama de corrientes que es que a veces hasta es complicado explicar, ¿no, Javier? Sí, sí. Bueno, de hecho, quien llama Calvino es esta burguesía que digamos, rechaza bueno, a la alta burguesía ginebrina, que en ese momento es la República de Ginebra, y a la nobleza ginebrina, la vieja nobleza, y al obispo, que en aquella época los obispos eran como príncipes de la ciudad, ¿no? Y entonces hay como, digamos, un reclamo, ¿no? Y además, ya lo comentaremos, pero como Ginebra, inspirada por Calvino, se convierte en una ciudad que hace unas normas brutales para que haya limpieza, para que tal, se convierte en la primera ciudad limpia, como luego siglos después veremos reproducida curiosamente en los mormones, en Salt Lake City, ¿no? Que es una ciudad donde no hay un solo papel fuera de una papelera, ¿no? Esa especie de puritanismo exterior, entonces eso lo hizo muy atractivo también a los comerciales de toda Europa, porque iban a una ciudad. Claro, luego había sus terrores en esa ciudad, ¿no? Pero externamente era una ciudad como muy atractiva, ¿no? Y entonces para hacer negocios. Claro que el primer día te debe impresionar, pero luego quédate a vivir ahí, ¿no? Te haga más. Sí, eso te puedo asegurar. Esto ya lo dice Max Weber, lo dice en su famosa obra Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Dice, cualquier católico bueno, él habla antes del Concilio Vaticano II, pero dice, cualquier católico del siglo XX podría vivir el catolicismo del siglo XVI tranquilamente, del siglo XVII.
no vería diferencias, ¿no? En su forma de vivir la religión. Dice, pero cualquier protestante de ahora no sería capaz de vivir en un paraíso, entre comillas, puritano del siglo XVII. Se moriría del control estrictísimo que había. Nos podemos imaginar algo que no me explico mucho, Javier, o que no se explica a los historiadores, es cómo no, al ser mayoría los católicos en la furia iconoclasta que ocurrió en las 17 provincias, lo que no se explica mucho es cómo no hubo una respuesta, porque estamos viendo que, que el calvinismo era más ferviente, quería despedazar o romper las imágenes de las iglesias y todo esto. ¿Por qué piensas, cuál es tu visión personal de qué respuesta pudo haber o cómo les debió pillar a estas poblaciones? Sí, bueno, tú te refieres, no sé exactamente cómo se pronunciar en neerlandés, el Storm, ¿no? Sí. La tormenta de estatuas, ¿no? Que fue algo iconoclasta brutal, que ya Calvino lo empieza a aplicar en Ginebra, pero en Holanda fue especialmente salvaje, ¿no? Todas las iglesias que cogían, rompiendo las imágenes, las pinturas las hacían desaparecer, blanqueaban las paredes, cosa que Lutero en las iglesias católicas que pasan a poder luterano, Lutero aún manda respetar las pinturas, pero el calvinismo era clarísimamente iconoclasta, ¿no? Fue muy arrollador. Es un misterio, ciertamente, pero bueno, aquí estamos para desentrañar los misterios, o al menos intentarlo o dar alguna pista. Hemos de pensar que las Provincias Unidas, o las 17 provincias que luego se convierten en la parte del norte, en las Provincias Unidas, que controlan los calvinistas, claro, llegan a tener el poder político militar total, ¿no? También hemos de entender que la parte del sur, que es católica y se mantiene católica, queda protegida porque hay un momento que ya también Francia invade todo lo que hoy es Bélgica y entonces esa zona se puede conservar más católica, ¿no? Pero dentro de nuestra mentalidad, lo que no, a ver si lo consigo explicar, no entendemos que hubiera, o sea, la idea de un pueblo que se sienta pueblo escogido, armado y con voluntad de imponerse sobre otros que ellos consideran herejes, hablo de los calvinistas, esto no había ocurrido nunca en la cristiandad. Esto es, cuando había conflictos a lo largo de toda la Edad Media en la cristiandad, pues bueno, había reyes que tenían que contratar mercenarios, dilucidaban sus problemas a base de conflictos bélicos, bueno, se acaba la guerra, pactos y ya está, ¿no? Pero un pueblo armado, esto empieza a aparecer precisamente con el calvinismo. Y esto empieza a ocurrir especialmente en Holanda y luego en Francia con los hugonotes, ¿eh? Los hugonotes franceses, para entendernos, son los calvinistas franceses, que son los que verdaderamente se van extendiendo, como hemos dicho, no son los luteranos, son los calvinistas, y muchos están afiliados en el ejército de Francia. Los que no son del ejército se acostumbran a llevar armas, digamos lo que ahora en el siglo XX llamábamos los paramilitares, pues eso está ocurriendo en el siglo XVI, en el siglo XVII, y hemos de pensar que, ahora estoy hablando de Francia, pero luego esto se aplica a Holanda. Hemos de pensar que el rey francés, por ejemplo, siendo católico, aprovechaba a hugonotes, auténticos grupos armados de hugonotes en toda la Occitania y en la parte del Rosellón para ir masacrando a los católicos porque estaban bajo influencia hispana. Y entonces, para que lo que sería el País Vasco francés actualmente o el Rosellón, todas estas zonas que eran prohispanistas y querían integrarse en el Reino de España, pues para fustigarlas el rey católico utilizaba los hugonotes. Los hugonotes lo podían hacer porque estaban armados, porque eran unidades armadas, congregaciones enteras de hombres en armas, y esto el pueblo católico no estaba acostumbrado, eran campesinos y en todo caso los mercenarios del rey o de los tercios eran los que llevaban armas, no ellos, ¿no? Y esta, entre comillas, democratización de la armada, de un pueblo armado, es lo que empieza a ocurrir en el norte de lo que son los Países Bajos actualmente, ¿no? Y entonces, claro, cuando la primera independencia, al menos de facto, la desarrolla Guillermo de Orange está aprovechando el espíritu calvinista para hacer una guerra y, digamos, y despertar un sentimiento nacional
en los neerlandeses contra Su Majestad Católica, que es española, o sea, contra los españoles, ¿no? Y aquí también descubrimos por primera vez un primer resplandor de lo que va a ser el nacionalismo futuro, ¿no? Entonces, muchos católicos holandeses están ahí dilucidando si se deben más al rey de España o a su fe católica o querer romper con el rey de España porque se sienten que son otra cosa, ¿no? Entonces ahí es un poco conflictivo. Ahora bien, esto es muy importante. Aunque parezca mentira, Guillermo de Orange era, dentro del mundo calvinista, hay dos tendencias, ¿no? La arminiana, que sería más moderada, y los gomaristas, que eran más radicales, ¿no? Y entonces Guillermo de Orange era de la rama más moderada. ¿Qué significa? Que eran calvinistas, que aunque el calvinismo en sí es algo muy radical, tenía un sentimiento de pueblo escogido, un sentimiento de pueblo escogido en armas, además con una teología que les permitía rebelarse contra el tirano porque era hereje y consideraban que Felipe II, por ejemplo, era hereje. Entonces tenían toda una estructura mental, económica y además militar para enfrentarse, pero aún así era moderado Guillermo de Orange. ¿Qué significa? Que bueno, que hizo una política de tolerar. ¿Eh? Vamos a tolerar a los católicos, entonces los católicos, bueno, al principio no se sienten tan perseguidos, ven que hay una nueva situación política, incluso se les deja secretamente, pero todo el mundo lo sabía, pues poder seguir con su culto, con el culto católico. Entonces, bueno, será más tarde. Curiosamente, en el sínodo de Dort, que es en 1617, cuando el hijo de Guillermo de Orange, que es Mauricio Nassau, digamos, se radicaliza y en este sínodo se enfrentan las dos dimensiones calvinistas, la moderada y la radical, más popular, más no de la alta nobleza, sino de esa baja nobleza, ¿eh? Y entonces esa radicalización se vuelve contra los católicos, brutalmente, y entonces ya el pueblo católico no tiene capacidad de reaccionar, porque ya hay prácticamente, ya de facto, sí, y de jure, ya las provincias del norte ya son independientes, y entonces, bueno, tienen que aceptar la situación, ¿no? Ya el rey de España ya no actúa, ya dejan de llegar los tercios por el camino español, va a empezar la guerra de los 30 años, que eso ya es un absoluto desastre para Europa, entonces los católicos se encuentran simplemente que han quedado desarticulados. Ujú. Se producen todas las divisiones, ¿no? Propias. Sí, sí, sí. Y luego es verdad que Felipe II había intentado una reforma, o sea, lo mismo que en España se había hecho en época de Carlos V y un poco antes, que ya había empezado con los reyes católicos una reforma del clero, había empezado pues en Holanda, el clero, como en Alemania y en Inglaterra, era un clero pues, muy relajado, y entonces cuando Felipe II quiere crear nuevos obispados, intenta reformar el clero, ya es muy tarde. Se impone una espiritualidad que ellos consideran que es mucho más pura, más perfecta y más evangélica, y entonces el católico le cuesta. Lo cual no significa, que esto es muy interesante, que el catolicismo siguió muy vigente, ¿no? Y esto se ve en el arte, ¿no? Por ejemplo, como esos pintores desde Rembrandt, Van der Meer, eh, sabemos que son protestantes, pero algunos se casaban con mujeres católicas, el tono de los cuadros, todavía se ve la viveza, ¿no? De lo católico, del barroco católico, la Escuela d'Utrecht, que es una fuente de arte, ¿no? En Países Bajos, los grandes maestros de la escuela de Utrecht habían estudiado en Roma o iban a estudiar a Roma y luego aplicaban su barroco. Esto sí, no podían pintar santos católicos, ¿no? Pero sí figuras bíblicas. Entonces, bueno, yo creo que el catolicismo no fue combativo a muerte, pero supo subsistir relativamente bien.
Ese es un buen titular, supo subsistir y por eso también vemos en Bélgica actualmente un montón de iglesias católicas en contraposición de que si nos vamos a los Países Bajos, que depende, si te vas más hacia Holanda, sí, luego también la frontera sigue habiendo muchas iglesias católicas, que eso, el tema de la frontera también eso habría que estudiar qué parte se cogió de Países Bajos actuales de lo que podría pertenecer a Brabante. Sí, sí. Para ir continuando, hablábamos de Ginebra, de esta ciudad. Cuéntanos, porque Ginebra ha pasado a la historia como si en ese momento fuera la cuna de la democracia. ¿Realmente aquí podemos ver el inicio de una democracia o qué creo aquí Calvino? Bueno, fue el inicio de la teocracia, Vale, diferente, claro. que tampoco es tan distante de la democracia, porque la democracia moderna está inspirada en el modelo teocrático calvinista. Esto es, una comunidad es escogida por Dios para que en ella se manifieste su voluntad, ¿no? Y entonces, esto será el origen de evidentemente, de las teorías democráticas modernas, ¿no? La voluntad general que se manifiesta por encima de las pérfidas voluntades individuales, ¿no? Y no hemos de descartar que la idea, bueno, la idea, el hecho de que Rousseau era ginebrino. Rousseau, entras a Ginebra y encuentras ahí la calle de Rousseau, o sea, que él había, digamos, mamado, ya secularizado, ya más relajado, pero había mamado esta idea de la comunidad, ¿no? Como lugar de manifestación de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, Calvino llega, cuando llega a Ginebra por segunda vez, ya esta vez viene respaldado totalmente por el Consejo de la ciudad, entonces va a hacer una teocracia. ¿Esto qué significa? Él es verdad que nunca ocupó un cargo de administración pública, político, por decirlo de alguna forma, pero tenía un control absoluto del consistorio ginebrino, de quién iba a ser elegido, presionaban cuando a alguien no gustaba que pudiera acceder al esto, pues lo liquidaban. Todo lo que era la oposición, las familias más ricas son perseguidas. Ahí hay una lucha muy divertida, muy trágica, que esta alta burguesía y nobleza, vieja nobleza, como ven que Calvino les está quitando todo el espacio, pues crean lo que se llama los libertinos espirituales, ¿no? Entonces los libertinos espirituales era enfrentarse a esta especie de puritanismo calvinista, austero y tal, y entonces pues eran capaces de entrar en la Catedral de San Pedro, donde estaba predicando Calvino, y desnudarse, se dedicaban a vestirse de carnavales, provocando las prohibiciones de Calvino. Bueno, ahí hay una resistencia, pero Calvino pronto la quiebra. Calvino manda a ejecutar mucha gente proporcionalmente en Ginebra, pero sobre todo se caracterizó por expulsiones, ¿no? Entonces todo disidente era automáticamente expulsado. A cambio, iba trayendo franceses a Ginebra, muchos franceses, de tal forma que al final la estructura de poder casi era francesa más que ginebrina, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente, porque eran franceses que huían, digamos, eran protestantes y huían de Francia, pero bueno, en Ginebra era su paraíso. Entonces, de repente, Ginebra se va convirtiendo, como hemos dicho, en una ciudad exteriormente muy limpia, muy pulcra, porque él prohíbe los prostíbulos, hace unas reglamentaciones para la basura, cosas que hoy nos suenan mucho y casi si hubiera vivido en nuestra época, seguro que Calvino sería ecologista, vamos. O sea, era un tío en estas cosas le tomaron como muy modélico, pero también va a crear una policía religiosa, igual que hay en los países musulmanes, y muchas veces se ha comparado, ¿no?, esa Ginebra de Calvino con Arabia Saudí, con estos países donde hay una policía religiosa, donde se controlan los horarios absolutamente, donde se permiten las visitas a las familias en las casas, en los domicilios, para controlar si se está enseñando el catecismo, si se está educando en la fe, en la nueva fe a los hijos. Se prohíben las tascas, se prohíben los juegos, se prohíben las fiestas populares. Bueno, hay, digamos, un control, insisto, que nunca, en toda la cristiandad no se había producido nunca, ¿no?, esta capacidad de control. Y como es una ciudad relativamente pequeña, Ginebra en esos momentos no llegan a 20.000, algunos dicen que 16.000 habitantes,
pues el control, digamos, de toda la población se puede hacer de forma muy efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Calvino predicaba 2 veces al día, se sabía quién acudía a las prédicas, él se encargaba muy bien de preparar a sus futuros eh, presbíteros, no sacerdotes, porque él desdeña la idea de sacerdocio, pero los responsables de las comunidades crea lo que es la academia, que tiene una importancia brutal. En la academia se va a ir formando lo que será el futuro clero calvinista, que se irá desparramando por Holanda, se irá desparramando por Escocia, y llegar a entrar en Inglaterra, se irá al Nuevo Mundo. Y entonces toda esta sistemática pues hace que el calvinismo sea muy potente. Pero ya te digo que es una situación absolutamente el control de los horarios. Se tenía que saber a qué hora se abrían los trabajos, a qué hora se cerraban, cuándo empezaban los oficios religiosos, cuándo se acababan, cuándo se entraba en casa y las actividades en casa y cuándo se acababan. Casi era una especie de comunismo, excepto que Calvino, digamos, no sé si de forma inteligente, consciente o al menos sí de forma muy intuitivamente inteligente, se va a diferenciar de Lutero en otra cosa, que ya verás. Lutero, digamos, siguiendo una cierta tradición en Europa, desdeña a los judíos y sobre todo pues se mantiene en ese Sacro Imperio Romano Germánico la vieja tradición de prohibir la usura, ¿no? Y en cambio Calvino por primera vez, digamos, da como cobertura teológica a la posibilidad de cobrar intereses y, por tanto, la usura. Digamos, despenaliza teológicamente la usura, lo cual crea en Ginebra que sea, bueno, y todavía lo vemos hoy en día, los grandes bancos del mundo están ahí, ¿no? Eh, En sentido, claro. Sí, sí, y luego lo veremos como esto pasa a Holanda, ¿no? Donde todo el sistema financiero, controlado por los judíos, se beneficia de la usura. En Inglaterra, que está prohibida la usura, después de las guerras de Cromwell, por primera vez en 4 siglos, se permite que vayan judíos a Inglaterra y judíos y holandeses calvinistas son los que van a Nueva York, que no se llama Nueva York, a Manhattan, que es New Amsterdam, la nueva Ámsterdam, ¿no? O sea que casi podríamos hacer una descripción de cómo se va creando todo el sistema financiero del futuro capitalismo a través de estas acciones de Ginebra. Increíble, increíble todas estas aportaciones porque también escuchándote es como una falsa sensación de libertad, quizás, ¿no? Todo esto y ha pasado a la historia, sobre todo lo que contabas al principio, con que el catolicismo, la Inquisición, controlaba todo lo que hacían los vecinos y estamos viendo que es que en Ginebra quizás era lo mismo, ¿no? O incluso más. No, era mucho peor. En Ginebra era mucho peor porque hemos de pensar que esto es una polémica que hubo ya en la tardía Edad Media en Europa. Se planteaba si los curas tienen, digamos, derecho a pastorear a sus ovejas, a sus feligreses, ¿no? Entonces hubo varios concilios que lo discutieron y tal, y dice, no, solo el obispo tiene, digamos, y como delegación en un sacerdote, puede, digamos, pastorear en el sentido de cuidar el alma para que llegue al cielo, ¿no? Pero es una potestad del obispo, ¿no? O del rey. En la vieja cristiandad los reyes eran los responsables del bien común, ¿no? Pero de ahí a articular toda la vida concreta del feligrés en la parroquia, los pequeños detalles, las dietas, lo que se tenía que comer, dejar de comer, todo, esto era inimaginable. La Iglesia, como mucho católica, decía, bueno, en época de Cuaresma toca ayuno y abstinencia y tal, y no sé cuántos, pero digamos, es inimaginable, te insisto. Entonces, por eso tampoco es de extrañar que los sistemas democráticos actuales, paradójicamente, se convierten en sistemas de regular, ¿no? De regulación. Y esto lo vemos en Europa, como hay una especie de obsesión regular, regular, regular toda la vida, como si la propia vida por sí misma social no pudiera, digamos, funcionar y autorregularse y autogestionarse, cosa que sí pasaba en el viejo mundo medieval, ¿no? En cambio, en Ginebra, insisto, es un laboratorio que es fantástico, porque además nadie le tose a Calvino.
Y los que lo tosieron, insisto, fueron expulsados. Estos libertinos espirituales, para burlarse de Calvino, a los perros le ponían nombre de Calvino, ¿no? Le llamaban Calvino a los perros. Era como la sombra, ¿no? Estaba detrás de todo, lo veía todo. Sí, 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 sí. Bueno, porque tenía una policía religiosa, esto es lo que no se dice. Entonces, no, cualquier disidencia era prácticamente imposible. Con lo cual, quien aceptaba el juego, pues bueno, fantástico, ¿no? Esto es como si alguna vez hacemos otro programa sobre el mundo anglosajón y americano, ¿no? Todo el puritanismo, pues es esto, en las comunidades puritanas, si entrabas en el juego de esta comunidad de escogidos y cumplías estrictamente todos los mandatos, pues perfecto. En cuanto te salías un poquito, tenías que ser excomulgado, lapidado, apedreado, fuera de la comunidad. Como en el calvinismo no hay confesión, a diferencia del mundo católico, en el mundo católico, pues bueno, si pecas, pues te confiesas y sigues en tu vida social y en el mundo calvinista esto era imposible, ¿no? Si rompías ese consenso teológico teocrático, tenías que ser expulsado. ¿Y quién elaboraba este consenso? ¿Los ancianos que nos comentabas o dónde se...? Bueno, sí, había como varios niveles de poder, pero los controlaba todos Calvino. Había el Consejo Municipal, que se elegía democráticamente, pero había un control absoluto de quién iba a ser elegido, porque se controlaba a quién se presentaba y a quien no se presentaba, se le presionaba tal, y hasta que se tenía que ir de Ginebra. Luego había unos consejos de presbíteros digamos, serían como los ayatolás en Irán actualmente, ¿no? Sería, digamos, los presbíteros que controlaba totalmente Calvino, y luego había como una especie, no se llamaban diaconados, pero eran como una especie de también redes de las parroquias, de todos los digamos, controlaban. Y entonces, teniendo estos niveles de poder y redes, pues tenía, digamos, prácticamente sabía todo lo que pasaba en la ciudad. Para ir ya un poco yendo hacia el final de la entrevista, hay dos palabras yo creo que podían ser, o términos que podían ser muy importantes también en esta tarea que estamos realizando de entender mejor el calvinismo. Quizás la palabra imprenta, el término imprenta y el término comercio, todo esto influyó mucho en la difusión del calvinismo. A ver, sí, no, yo creo que hay un poco de mito, porque está el mito de que la imprenta permitió que la Biblia se distribuyera y tal, pero también con la imprenta enseguida el mundo católico asume la imprenta y bueno, y igual que corrían las Biblias de traducción protestante, también corrían las bulas que condenaban a Lutero y también se imprimían. O sea que la imprenta fue un factor digamos, de posibilidad de discusión. Es verdad que, esto lo sabemos, ahí en Holanda, bueno, en Flandes, los impresores de la leyenda negra que surge por primera vez son dibujos de holandeses que cuentan que lo que hacían los españoles en América, ¿no? Que es cortar ahí indios y con perros y tal, que lo hacían holandeses no habían ido a América en su vida, ¿no? Pero bueno, eso fue muy eficaz, ¿no? Cosa que, mientras que curiosamente, mientras que iban contra las imágenes del mundo católico, porque la forma de propagar la fe del mundo católico era a través de imágenes, ellos prohíben las imágenes religiosas, pero saben utilizar muy bien las imágenes, ¿no? Igual que en los cuadros, ¿no? Ese nuevo arte de retratismo, del cuadro del burgués y todo eso, acaba siendo también, digamos, una apología de un nuevo modo o estilo de vida, ¿no? Entonces, eso era la imprenta. La otra, ¿cuál era? Perdona. El comercio, Sí, claro, el comercio sí, porque el comercio acaba siendo también una idea teológica, más que una idea meramente... O sea, es el apoyo a redes que ya existían comerciales muy potentes. Hemos de pensar que la primera gran compañía de Indias es la holandesa, luego los ingleses se la copian, de la cual en Holanda la población acaba siendo una parte muy importante de la población accionista de la Compañía de Indias, con lo cual se están beneficiando, pero ahí es donde opera, y lo ve muy bien Max Weber, el dogma de la predestinación, ¿no? Entonces, el triunfo comercial, el triunfo comercial es signo de la predestinación a la salvación. Y esto es algo muy potente en la teología calvinista, ¿no? Está algo en la luterana, pero Calvino era muy sistematizador. Lo que nunca hizo Lutero, que era escribir una obra compacta para decir esto es lo que yo quiero, lo hace Calvino con la institución de la religión cristiana,
que lo escribe muy jovencito y es como el manual práctico de cómo montamos la Iglesia reformada. Y ahí queda muy claro que el hombre no es libre, el pecado original se ha cargado la libertad del hombre, Dios ha escogido a unos para, para, para su glorificación, los va a salvar, los demás nos vamos a condenar, y si te provoca cierta angustia saber que si estás entre los escogidos, ¿y por qué Dios te ha escogido? Porque tus obras no sirven para nada, esto lo toma de Lutero, pues entonces un signo de que estás entre los escogidos es el triunfo comercial, ¿no? Y entonces a partir de ahí lo va contando Max Weber muy bien, cómo esos protestantes que eran muy austeros, que estaban en contra del consumo por consumir, porque eso era mundano, tal, iban acumulando mucho capital porque era signo de que cuanto más dinero tuvieras, está claro que Dios te ha escogido entre los escogidos, ¿no? Bueno, y entonces esto permite que esa rueda económica, ese siglo de oro neerlandés, ¿no? Holandés, se expanda prácticamente por todo el mundo, ¿no? Luego vendrá la gran expansión del imperio o futuro imperio británico, pero la primera gran expansión comercial en ese sentido protestante viene del mundo calvinista, ¿no? Y esa idea de comercio yo creo que sí, que rompe mucho con la vieja idea de cristiandad medieval del sentido del dinero, el sentido del bien común, contra la usura, ¿no? Que toda la escolástica medieval, Santo Tomás le horrorizaba la usura, vamos, tiene unas diatribas brutales contra la usura porque es ir contra la naturaleza del propio dinero, que simplemente es un mecanismo de canje, con lo cual hacer dinero con dinero, eso iba contra toda lógica, ¿no? En cambio, el calvinismo no, y puede jugar muy bien con esto. Un mensaje muy potente en puertos como el de Amberes, que al final ahí pues habrá que, luego también en el de Ámsterdam, es un mensaje muy potente y es normal que los comerciantes al final pues quieran abrazarlo, ¿no? Tiene todo el sentido. Y que además esto está acompañado de otra idea propia del protestantismo, sobre todo calvinista, que es esa idea de pueblo escogido. Y entonces, cuando empieza la gran expansión comercial por todo el mundo, piensa que van hasta Sudáfrica, ¿no? Ahí luego se enfrentarán con los ingleses en el siglo XIX con la guerra de los Boers, pero los primeros que han llegado son calvinistas holandeses y hugonotes franceses que han salido expulsados de la monarquía católica francesa. Pero cuando se van por ese mundo y teniendo el sentido de superioridad espiritual, porque son los escogidos, también se acompaña de superioridad racial, ¿no? Entonces, conquistar, masacrar pueblos que se van encontrando, para ellos es clarísimamente la confirmación de que ellos son el pueblo escogido, están entre los escogidos, y que el resto de pueblos son inferiores porque están condenados y por tanto poder darte de las tierras, poder masacrarlos, no les supone ningún problema de conciencia, cosa que sí vemos en el testamento de Isabel la Católica, sí que vemos en las leyes de Indias que se van promulgando con Carlos V, porque ahí tienen clarísimo, o cuando Felipe II, cuando se están conquistando las Filipinas, se van haciendo referéndums entre los caciques locales si se quieren integrar o no en el Imperio Español, cosa que es absolutamente inusitado, ¿no? Que se le pregunte a un pueblo, ¿tú quieres integrarte en el Imperio? En cambio, holandeses y compañía llegaban y arrasaban, ¿no? Pero porque tenían esa cobertura teológica. Es muy curioso porque luego vas a Holanda, que he ido hace poco, y te pintan como, dicen que es que en las Provincias Unidas ellos no promovían el esclavismo, que ahí no había esclavitud, pero no cuentan nada de las compañías de las Indias Orientales ni nada. Dice que es que en su territorio estaba prohibida, que nadie podía ejercerla. Bueno. Para que nos hace ligarlo un poco con la leyenda rosa también, ¿no? Que tenemos actualmente en cuanto a Calvino y todo el calvinismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es evidente que se hace una leyenda rosa, pero Calvino piensa que Bolse, que es uno de protestante, que hace una de las primeras biografías que recoge de la vida de Calvino, que luego ha sido confirmado, se fue confirmado por estudios que hicieron historiadores jesuitas, yendo a Noyon, a la ciudad donde él nace, ahí encontraron, y lo escribe Bolsec, un juicio contra Calvino por sodomía, ¿no? Y entonces hay descripciones de que se le hace, como se hacía en aquella época, en cuestiones de sodomía, pues una flor de lis
se le marcaba a fuego en la espalda, ¿no? Y entonces se describe, entonces hay algunas biografías no rosas precisamente que describen, digamos, que todas las degeneraciones de Calvino, también acordémonos de Servet, ¿no? De cómo Claro. es terrible, ¿no? Servet, que es verdad que tiene que huir de España porque le consideran hereje, pero le escribe a Calvino y a Calvino ya dice, a este tío me lo voy a cargar porque era Servet unitarista, no estaba a favor de la doctrina de la Santísima Trinidad y hace sus interpretaciones un poco esotéricas, pero Servet tiene, digamos, va a ir hacia Alemania, entonces por curiosidad quiere conocer esa Ginebra que se ha hecho tan famosa, pasa por ahí, le detectan, le descubren y entonces lo tiene, Calvino lo sentencia a muerte, lo tiene 2 meses en un agujero, literalmente en un agujero, que cuando lo sacan está absolutamente esquelético, está bañado en sus orines y en sus heces, porque, vamos, no tuvo ni agua para limpiarse lo más mínimo, y deciden que lo ejecutarán con sus libros, quemado con sus libros y con madera verde para que vaya ardiendo muy poco a poco, ¿no? Y la agonía. Y esto Calvino vamos, lo hace, firma su sentencia de muerte y además se complace porque ya por escrito ya lo había dicho antes, ¿no? Que a Servet no lo soportaba y que iba a ir a por él, ¿no? Entonces, bueno, hay una leyenda rosa. También hemos de pensar que igual que Lutero tiene una muerte desgraciada que todo el mundo calla, porque casi todo nos indica y todos los testigos de su época directos que lo certificaron, se suicidó Lutero, eh, cosa que el protestantismo no quiere oír hablar de esto, pero Calvino tiene una muerte horrible, simplemente. También es verdad que su teología, que es absolutamente negativa contra la naturaleza humana, es un desprecio absoluto a todo lo humano. Él sufría unas enfermedades terribles, era tísico, vomitaba sangre, tenía úlceras, tenía hemorroides, tenía cólicos, tenía unas jaquecas terribles, entonces era una especie de cuerpo atormentado y al final de sus días es tremendo, ¿no? Porque tenía unas úlceras con gusanos pestilentes, nadie se acercaba, se atrevía a acercarse. Y bueno, y al final lo más paradójico, yo siempre digo que es una paradoja. Hay ahí en Ginebra una teórica tumba de Calvino, ¿no? Se dice que es la tumba de Calvino, no se sabe a ciencia cierta, pero en los años 60 70 o 70, 80, ahora no me acuerdo exactamente, pero justo en esa tumba, que teóricamente es donde está enterrado Calvino, se enterró a una prostituta muy famosa y entonces Recoges en el libro, lo recoges en el libro, es muy bueno. ¿eh? Claro, entonces la gran figura del súper espiritual, austero, Calvino y tal, ahora ha quedado como manchada por la reivindicación, ¿no? Ha sufrido lo woke, digamos. Al final le llega a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Por eso, en esta vida no hay que temer a la realidad, ¿no? Entonces, es verdad que el protestantismo ha evolucionado muchísimo, ha dado mil vueltas, pero hemos de pensar que solo en Holanda se matan entre ellos, entre los Orange y los republicanos, los hermanos Beat, que eran republicanos, claro, el calvinismo propiamente con esa idea de sin jerarquías, un pueblo pues era más favorable a la República, ¿no? La República de Ginebra. Y entonces, cuando en Holanda bueno, hay la discusión, bueno, hay la batalla interna de quién va a tener el poder en la Holanda calvinista, pues frente a los Orange que se constituyen y autoconstituyen en una monarquía, ellos mismos, pues cuando aparecen los republicanos, los liquidan. Hay una secta que aparece que son los Recovenants que eran más moderados y querían aflojar con esto del dogma de la predestinación y los propios calvinistas los masacran. O sea, entonces siempre claro, nos ha llegado ahora, ¿no? El protestantismo tolerante y tal. Bueno, en su momento fue una salvajada detrás de otra, ¿no? Y no pasa nada, quiero decir, la Iglesia también tuvo sus dramas y sus problemas y entonces yo creo que es mejor reconocer la historia como es y ya está. Algo que me gustó mucho cuando leí tu libro, que reconoces todo, o sea, que no es que, por así decirlo, tú no creas tampoco una leyenda negra contra Calvino. Lo sitúas todo con los datos y me parece
que me gusta eso mucho del libro, cómo lo cuentas. Y una pregunta ya para terminar, y ya es la última, Javier, es algo que es curioso porque te quiero preguntar, ¿piensas que se podría haber enfocado de otro problema estos movimientos que fueron surgiendo como el protestantismo, como el calvinismo? ¿Piensas que se podría haber frenado de algún debate teológico? Bueno, se intentó, pero ¿piensas que se podría haber enfocado de otra forma o por la política era prácticamente imposible? Bueno, es una pregunta muy interesante porque si pensamos lo que es el Concilio de Trento, que es, digamos, la gran respuesta católica, ¿no?, frente a esas modas teológicas que están apareciendo en el protestantismo, modas que además entre ellas empiezan a pelearse todos, ¿eh? Porque Calvino, no lo he dicho, pero Calvino acaba bebiendo de Zwinglio, que es un reformador de la zona germánica de Zúrich, de Suiza, que también se ha enfrentado a Lutero y están todos enfrentados con los anabaptistas. Bueno, entonces, cuando llega la Reforma Católica en Trento, llega muy tarde, porque hemos de pensar que, si mal no recuerdo, el Concilio de Trento es en 1550 aproximadamente, y Lutero se ha despertado, se le conoce en 1520, ¿no? Bueno, a partir de 1517, pero ya se oficializa el protestantismo luterano en 1520, con lo cual la Iglesia tarda más de 30 años, la Iglesia Católica, en reaccionar, ¿no?, y plantear unas discusiones. ¿Qué lo hubiera frenado? Lo que pasó en España, que antes de eso se hubiera hecho una gran reforma, ¿no? Piensa que Lutero era un fraile agustino y entonces en España, por ejemplo, se hace la reforma de los agustinos y aparecen los que se llaman los agustinos recoletos, que es de esa época, porque, digamos, las órdenes se reforman. Entonces, si en Europa si no se hubiera mezclado tanto la política, digamos, si los príncipes alemanes hubieran sido más fieles a la idea de Sacro Imperio Germánico, si hubiera un poco más, digamos, margen de que en la política, lo comercial, porque al final también es evidente que lo comercial acaba siendo excusa para coger lo teológico, para que te dé cobertura a una independencia. Entonces, a lo mejor sí que hubiera habido una posibilidad de hacer unos debates, reformas dentro de la Iglesia, pero bueno, yo creo que la Iglesia tardó en reaccionar y luego que coge al emperador muy joven, a Carlos V le coge muy joven. Yo creo que, por mucho que se diga, Carlos V no fue capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, y cuando él se quiere dar cuenta, o Felipe II se quiere dar cuenta de lo que pasa en Holanda, ya se encuentra con una fuerza que no puede, y además es lógico, que decir, a base de presión militar, pues no puedes mantener. O convences, puedes vencer, pero si no convences, vas a acabar perdiendo, ¿no? Entonces, ya era muy tarde, ¿no? Pero es bueno, es el sino de Europa, ¿no? Y es verdad que hasta hace poco, bueno, poco, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía los países que eran confesionalmente calvinistas, el catolicismo estaba absolutamente prohibido, era inaccesible, ¿no? Ahora todo esto se ha relajado y entonces el catolicismo puede ir creciendo, pero bueno, tampoco el catolicismo tiene la fuerza y el fuelle que tuvo antaño, y entonces yo creo que Europa está enferma de espiritualidad, ¿no? Entonces te encuentras protestantes que tienen su fe y son muy de admirar, católicos que tienen su fe son muy de admirar, y luego una especie de extraña confusión espiritual o materialista que estamos todos ahí navegando casi en la nada, ¿no? Y ese es el problema de Europa. Bueno, yo creo que es una conclusión perfecta, yo creo, Javier, para cerrar la entrevista. Si tuvieras que describir, esta es lo último, a Calvino en una palabra, ¿cuál escogerías? ¿Qué palabra escogerías? Calvino, en una palabra igual que suena un poco fuerte para Calvino, que precisamente habló de la gracia, ¿no? Desgraciado, ¿no? Eh, Desgraciado en el sentido que él no creía en la gracia santificante, y segundo, que es una persona que es muy atormentada, o sea, una psicología muy tormentosa de cara afuera y para él mismo, para él mismo. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado hoy en Trincheras Ocultas. Ha sido un auténtico placer. Bueno, pues gracias, Javier. Que por cierto, voy a dejar por ahí abajo a todos los suscriptores el libro de Javier, pues voy a dejar el link para todo aquel que quiera interesarse más en todos estos movimientos que surgieron en el siglo XVI que rompieron con ese cuerpo cristiano unitario. Muchísimas gracias a todos los que están ahora mismo hasta el final, muy valientes por haber llegado hasta el final, y nos vemos en un próximo vídeo. Todo aquel que quiera apoyar, como siempre digo, Trinchadas Ocultas,
puede hacerlo a través de Patreon. Les voy a dejar por ahí abajo el link y también van a tener ahí un código QR que les puede llevar directamente a esto. También les quiero anunciar que he creado una newsletter mensual, que también voy a dejar por aquí el QR, donde actualizo cada mes los vídeos que he subido, los artículos que comparto en Voz Populi. Todo eso les va a poder permitir ver todos los trabajos que realizo durante el mes. Y ya para acabar, también decirles que hay más de un 80% de las personas que ahora mismo están viendo este vídeo que no están suscritas al canal. Así que por eso también les animo a que lo hagan para poder seguir apoyando a Trincheras Ocultas y que sigamos, ¿no?, en esta tarea de divulgar el legado hispánico en el mundo.